El altar del sacrificio. Muchas veces nosotros tenemos que sacrificarnos con tal de recibir un beneficio personal o incluso para ayudar o beneficiar a otras personas. Pero ¿de qué se trata el altar del sacrificio? Precisamente de lo que nosotros tenemos que ser hacia Dios, una ofrenda viva, santa y agradable, como lo marca el libro de Romanos capítulo 12, versos 1 en adelante. De tal manera que el altar de sacrificio tiene que ver con de una forma personal de ser una persona agradable hacia Dios. Por una parte, muchos preguntan, ¿pero por qué yo tengo que sacrificarme para Dios? ¿Acaso no el Señor Jesucristo ya pagó el precio por mí y ya lo hizo todo? Claro que sí. Él ya pagó por nuestros pecados y pagó por nuestras deudas para salvarnos. Pero ahora nosotros en agradecimiento tenemos que ser un sacrificio vivo, de tal manera que constantemente, todos los días, tenemos que estar dejando muchas cosas con tal de ser perfeccionados en la santidad del Señor. Es cierto, es el Espíritu Santo quien se encarga de ayudarnos a ser perfeccionados en la santidad que Dios nos está otorgando. Por entonces, ¿yo por qué tengo que sacrificar? Precisamente para que aprendamos el valor del sacrificio. Aprendamos a valorar lo que el Señor ya hizo por nosotros para salvarnos. ¿Cómo es que las personas se sacrifican? ¿Cómo es que las personas se sacrifican? Muchas veces los padres se tienen que sacrificar por los hijos, de tal manera que tienen que hacer un esfuerzo, ya sea de levantarse temprano con tal de llevar a sus hijos o acostarse noche, muchas veces haciendo tareas, desvelándose con tal de que los niños cuando están enfermos tengan la pronta recuperación. ¿No te ha pasado como padre que a veces tienes que levantarte a tales horas porque tu hijo quiere ir al baño? ¿Porque tu hijo se siente enfermo? ¿Porque tiene hambre? A veces sucede eso. Entonces, como padres, nos estamos acostumbrando a sacrificarnos por los hijos. Y obviamente no nos duele, no lo sentimos tan pesado o tan sacrificado porque precisamente por amor, porque el amor a nuestros hijos nos lleva a desprendernos de muchas cosas con tal de que nuestros hijos sean beneficiados o por el bienestar de ellos también. A veces, como esposos también tenemos que sacrificarnos, ya sea diciendo no a mis deseos, no a mis libertades que tenía antes de soltero con tal de estar con la esposa. O igual la esposa deja su libertad, deja sus amistades a veces con tal de estar con el esposo, con tal de ya sea de darle placer o de hacerlo sentir feliz. Entonces como esposos muchas veces sacrificamos algunas cosas con tal de agradar. A veces tenemos que sacrificar nuestro propio orgullo cuando hay problemas. Tenemos que decir está bien, tragamos saliva y decimos con tal de llevar la fiesta en paz, me detengo de hacer esto o aquello. Entonces a veces pensamos que nos estamos sacrificando de más y pensamos que eso tendría que beneficiarnos. Muchas veces nos sacrificamos por querer tener un interés personal. Pero sin embargo, a veces no nos damos cuenta del valor del sacrificio. Cuando uno se sacrifica, uno aprende a valorar lo que uno tiene. A veces también como personas o como estudiantes sobre todo, aprenden a sacrificarse y saben que los resultados de sacrificarse como estudiante nos lleva a tener una buena carrera, un título, un buen trabajo tal vez. Entonces el sacrificio desde ese punto nos lleva a tener grandes recompensas. Imagínate a un estudiante desvelándose, pagando sus tareas, invirtiendo en sus estudios, entre tantas cosas, con tal de sacar su carrera. Conocí a un joven que tenía que trabajar y estudiar a la vez. Él no tenía una casa, vivía prácticamente en un taller de herrería. Ahí se la pasaba. Su patrón le dio la oportunidad de que se quedara ahí porque vio la necesidad y el esfuerzo de este joven. Así que este joven trabajaba, se iba a la escuela y regresaba a hacer tareas. Era un joven muy delgado que prácticamente se la vivía en la escuela y en el trabajo. De tal forma que tantos años de esta misma rutina, de ese mismo esfuerzo, lo llevó un día a tener un título. Ese día, ese joven se sintió orgulloso y no se diga a sus padres. ¿Cómo se sintió con tal de ver a su hijo progresando en la vida? Y él había sido el único de su familia que había progresado y salido adelante. En el pueblo, este joven fue admirado precisamente porque era de los poquitos que habían logrado sacar su carrera. ¿Pero a costa de qué? De malpasadas, de desvelos, de un trabajo excesivo, etc., con tal de sacar sus estudios.
Entonces muchas veces tenemos que sacrificarnos con tal de obtener algo o ayudar a otras personas. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de todo esto? Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, quiero que todos los días estén sacrificando su vida con tal de agradar a Dios. Que nuestro culto, nuestra adoración sea dejar aquellas cosas que estamos acostumbrados a hacer y que nos están dañando. Sacrifícate dejando aquellas cosas que te están estorbando, de tal manera que eso puedan producir en tu vida un beneficio personal, tanto en la santidad de Dios, pero también en el progreso y crecimiento espiritual. Entonces Dios nos enseña que todos los días tenemos que sacrificarnos. A veces hay cosas que nos vienen a querer seducir o engañar, y uno tiene que negarse a todo ello con tal de agradar al Señor. Y asimismo tenemos el beneficio y la recompensa de tener una victoria que el Señor nos puede dar precisamente porque hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. En la vida muchas veces tenemos que sacrificar muchas otras cosas más, hablando específicamente de lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida personal, pero también con los demás. La Biblia nos enseña acerca del sacrificio. Pero ¿qué es el sacrificio en la Biblia? En la antigüedad los judíos tenían que presentar una ofrenda delante de Dios porque Dios así se los había ordenado. Tenían que sacrificar un animal en el altar, y de esa manera los pecados de la persona iban a ser transmitidos a ese animal, y se cumplía la palabra de que la paga del pecado es la muerte, es decir, alguien moría en lugar del pecador. A eso le llamamos el sacrificio. Los judíos tenían que llevar el animal, ya sea un becerro, una oveja, una paloma, y prácticamente degollarla para que la sangre fuera vertida en el altar y hubiese una reconciliación con Dios. Dios había estipulado esto precisamente porque a través de la sangre Dios quería dar la limpieza del pecado. Entonces era costumbre de los judíos que ellos llevaban su ofrenda constantemente para que sus pecados fueran cubiertos y de esa manera pudieran acercarse a Dios y tener una relación. Prácticamente en la mente humana esto pudiera ser algo feo. ¿Por qué? Porque matar a un animal, ¿acaso eso agrada a Dios? ¿Derramar sangre? No es tanto que Dios quisiera la sangre de ese animal, más bien Dios quería el sacrificio para que el ser humano entendiera que por la culpa del pecado alguien tenía que morir, y el hombre tenía que entender que él era culpable, y de esa manera, reconociendo sus pecados, podía humillarse al Señor. Sus pecados eran cubiertos, y entonces se establecía esa relación donde la sangre cubría los pecados, y que era prácticamente un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer posteriormente, que Él iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es eso lo que Dios había establecido. Pero por otra parte, el anhelo de Dios era estar cerca del ser humano, de tal manera que Dios quiere acercarse al hombre para poder expresarle sus planes. ¿Qué tiene que ver esto con el sacrificio que Dios quiere que tengamos nosotros hacia Él? Esto nos enseña a que nosotros seamos desprendidos de lo que tenemos y entregárselo al Señor, que es lo que nos cuesta. Es un sacrificio porque duele. Si no nos doliera, entonces no sería sacrificio. Sería algo que tomaríamos como algo común. Pero el sacrificio nos lleva a negarnos a nosotros mismos con tal de agradar a aquel que nos ha llamado como sus hijos. Primero, en la antigüedad tenían que prepararse un altar de piedras, de tal manera que tenían que invertir tiempo y esfuerzo buscando las piedras, acomodarlas y ponerlas en un solo lugar, y entonces poder hacer el sacrificio. Hoy Dios no nos pide eso, ni que matemos animales, ni que hagamos altares. Pero sin embargo, lo que sí nos pide es que nosotros sacrifiquemos en un altar. Y ese altar ahora es nuestro corazón. Aquí en nuestro interior nosotros tenemos que construir un altar para Dios, para que nosotros nos sacrifiquemos a nosotros, de tal forma que entonces nuestro corazón sea puesto en ese altar y sea quebrantado. Nuestros deseos, nuestras pasiones, de decirle: Señor, mira esta necesidad que tengo, mira mi orgullo, hoy lo pongo en tus manos,
Y lo que yo antes estaba acostumbrado a hacer, de hacerlo a mi propia mentalidad, con mis propias fuerzas, con mis propios recursos, Dios mío, hoy te los entrego. De tal forma que entonces nuestra vida se va convirtiendo en un sacrificio constante. Pero también se habla de un sacrificio en el hogar, de un altar en nuestra familia. ¿Recuerdan cuando Noé desciende del arca? ¿Qué fue lo primero que hizo? Preparó un altar junto con su familia y adoraron al Señor. Eso nos enseña que como familia también debemos de tener un altar para Dios. Un lugar, ya sea en la sala o en el patio, de reunirse para poder adorar al Señor. Dios nos pide eso precisamente porque Dios quiere establecer su reino, su gloria en nuestro hogar y que nuestra familia sea bendecida. Si Noé hizo eso al bajar del arca para agradar al Señor, nosotros también podemos invitar a nuestra familia para poder levantar un sacrificio y adoración al Señor. Por otra parte, también hay un sacrificio que se hace en el templo, en la iglesia. Lo que venimos a hacer cuando nos reunimos en las iglesias es adorar al Señor como un conjunto, como una sola familia. Eso también tiene que ver con un sacrificio, porque tienes que dejar tu familia a veces, dejar tu hogar, tus actividades, con tal de reunirte. Y eso también Dios lo toma en cuenta. Precisamente cuando hay una preparación antes de venir a la iglesia, nos preparamos mentalmente y traemos una ofrenda de adoración. Por lo tanto, es importante que cuidemos nuestra ofrenda. ¿Qué es lo que yo le voy a entregar a Dios? Pero muchas veces resulta que venimos peleados, venimos molestos con la esposa, con los hijos, venimos refunfuñando y a veces ni siquiera queremos venir a la iglesia y venimos a la fuerza. ¿Tú crees que eso es agradable a Dios? Un sacrificio es cierto que cuesta, pero se entrega de corazón, debe ser voluntario. Un sacrificio es algo que te cuesta, pero que sin embargo lo haces con la actitud de adoración. Por lo tanto, nuestra vida constantemente tenemos que sacrificar muchas cosas, pero siempre con el propósito de adorar a Dios con lo que estamos haciendo. Por eso el escritor de Romanos nos enseña que debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable. Por lo tanto, yo debo entregarlo voluntariamente y decir, Dios, aquí está mi tiempo, aquí está mi ofrenda, aquí está mi adoración, mi propia vida, la rindo delante de tu altar voluntariamente. Y Padre, te quiero agradar, te quiero adorar, Señor. Entonces, eso nos enseña el Señor. Ahora quiero que analicemos la vida de Abraham. Es el Señor quien se acerca a Abraham para hablarle y darle una promesa. Entonces aquí vemos la iniciativa de Dios acercándose al hombre con tal de bendecir a esta persona. Dios le dio una promesa a Abraham y esa promesa consistía de hacer de él una gran generación. 90 años, un ser humano ya no puede tener hijos. Entonces, aunque humanamente él no lo podía hacer, Dios se había encargado de preparar todo, incluso esperar hasta el último momento para que él pudiera hacer un milagro. Y quiero que veamos Génesis capítulo 22. Dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña y la ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué fue lo primero que hizo Abraham? Escuchó la voz del Señor.
A él le pesó en el corazón el saber que tendría que sacrificar a su hijo. ¿Cómo te sentirías tú como padre de tener que sacrificar a tu hijo? Uno se sacrifica por los hijos, pero no es al revés. Uno no espera que un hijo se sacrifique por nosotros. Nosotros como padres queremos hacerlo por los hijos. Pero entonces Abraham empezó a pesarle en su corazón. ¿Cómo es posible que Dios me pida esto? Tardé tantos años para que Dios me diera una respuesta y pudiera yo tener a un hijo. Dios le había hablado a Abraham hace mucho tiempo, prácticamente 10 años, y él estuvo esperando esa cantidad de años para poder tener a su hijo. Después, Dios le habla a Abraham y le dice, dame a tu hijo. ¿Cómo es posible que si Dios le había dado a Abraham su hijo, ahora el Señor se lo estuviera pidiendo? ¿Acaso Dios no podía pedirle a una persona que tuviera muchos hijos? ¿Por qué específicamente a él? Dios quería ver el corazón de Abraham, su obediencia. Por lo tanto, muchas veces nosotros tenemos que ser probados, no tanto porque Dios quiera que pasemos por un dolor, sino precisamente porque Dios quiere enseñarnos una gran lección a través del dolor, de tal manera que a veces Dios nos bendice y quiere ver nuestra reacción con nuestra bendición, cómo actuamos. A veces Dios quiere bendecirnos más, pero no estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos, lo que sabemos que Dios nos ha dado. A veces Dios nos provee, pero ¿qué hacemos con la provisión? Nada más nosotros la tenemos o la queremos compartir también. Entonces Dios le pidió una ofrenda a Abraham y era su hijo. Abraham se pesa en su corazón y él empieza a analizar las cosas. Posiblemente se llegó a cuestionar, ¿por qué es que Dios me pide esto? ¿Por qué a mí? Como a veces lo decimos, ¿no? ¿Por qué yo, Señor? Posteriormente, él toma la decisión y se encamina hacia el lugar en que Dios le había dicho. Para empezar, no era un lugar cerquita. Tenía que sacrificar tiempo, esfuerzo y humanamente tenía que desgastarse, siendo ya un anciano. Entonces, más adelante, Abraham emprende el viaje, lo tenía que subir a un monte. ¿Te imaginas a un anciano de 90 y tantos años llevando una carga, llevando a su hijo el cuchillo? De tal manera que pudiera sacrificar al Señor. Para empezar, era otro sacrificio. Tenía que construir ese altar de piedra, tenía que hacer los preparativos. Después, ya que estaban los preparativos, el altar, estaba la ofrenda, pero la ofrenda específicamente no era algo que él estaba acostumbrado a hacer antes de ofrecer a su hijo. Ahora, su corazón se pesa y pone a su hijo a pensar. Porque su hijo le preguntó, papá, ya tenemos el fuego, ya está el altar, pero hace falta algo aquí, papá. Porque Isaac ya sabía cómo adorar a Dios, cómo sacrificarle, y él sabía que algo hacía falta. Entonces Abraham posiblemente se pesa en su corazón, le duele, y dice, hijo, pues Dios se va a proveer el sacrificio, no te preocupes. Cuando de repente Abraham le tapa los ojos al muchacho y el niño entiende que el cordero iba a ser él. Abraham, con todo el dolor de su corazón, pone a su hijo en el altar, le da un beso y dice, hijo, va a pasar esto pronto. No te preocupes, Dios se va a proveer un sacrificio. Tal vez Isaac estaba en su corazón deseando no ser el que iba a ser sacrificado. Pero sin embargo, cuando Abraham estaba listo ya y tenía el cuchillo arriba y estaba a punto de sacrificar, en ese momento, el Señor le habla. Dice, Abraham, detente Abraham, porque yo he decidido ahora hacer algo. Y ve específicamente lo que dice la Escritura. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. En ese momento Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo con el dolor de su corazón, deseando una respuesta pronta. Pero fue hasta el último momento que Dios decide detener a Abraham porque estaba dispuesto a sacrificarlo. En ese momento se le aparece el ángel y yo me imagino al ángel deteniendo la mano de Abraham. Dice, ¡Ey, ey! No lo hagas, detente, detente. No lo hagas porque Dios se ha provisto y ha visto tu corazón y ha visto que estás dispuesto a sacrificar a tu hijo. Entonces Abraham se llena su corazón de alegría y puede ver a un lado a un cordero. Y ahora toma ese cordero y lo pone en lugar de su hijo. Dios quería enseñarle algo a Abraham y era precisamente el sacrificio. Algo que amamos. ¿Estaremos dispuestos a sacrificarlo? ¿Estaremos dispuestos a negar a nuestros planes, a nuestros deseos, con tal de obedecer al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar tu pecado, tu pasado, tus actitudes, tu orgullo, tu vanidad, tu título, aquello que te está estorbando para agradar a Dios? Muchas veces nos cuesta dejar muchas cosas, pero sin embargo no entendemos que al sacrificar a nosotros, negándonos a todo eso, podemos recibir mayores recompensas. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es que seamos un sacrificio vivo, algo que constantemente estemos ofreciendo al Señor. Y hoy te pregunto, ¿qué estás sacrificando? ¿Qué estás dejando con tal de agradar a Dios? Hay personas que les fascinan todavía cosas que les dañan. El alcohol, las drogas, las mujeres, el glamour, la vanidad, etc. Pero a veces hay cosas que nos están dañando y que no nos le damos importancia. Creemos que el hablar mal de las personas, pues no es tan malo. Todos lo hacen. A veces tenemos que renunciar a esa actitud. A veces tenemos que negarnos a los deseos sexuales. Por lo tanto, ¿qué estamos dejando? ¿De qué te estás despojando el día de hoy que te puede llevar a estar cerca de tu recompensa? A veces Dios sí nos quiere bendecir, pero tenemos que dejar algo. ¿Será que Dios desea lo mejor de tu vida o quiere? Yo creo que Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar de nosotros lo mejor, de tal manera que negarnos a nosotros nos va a llevar a cumplir esa meta y el propósito de Dios. Ahora quiero que veamos el sacrificio que como cristianos debemos tener. Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de que nosotros seamos una ofrenda agradable. Y yo te pregunto, ¿de verdad tienes deseos de agradar al Señor? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida para que puedas dejar algo con tal de servir al Señor? Entonces, Romanos 12:1, te lo recuerdo, nos dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando habla de un culto racional, cuando habla de un culto racional, se refiere a algo que hagamos con el entendimiento, con nuestra razón, con la intención de querer agradar a Dios. No es algo que hagamos como una locura, sino más bien algo que esté totalmente analizado, con una actitud de verdad de querer agradar al Señor. Específicamente, negarnos a nosotros mismos. Tiene que ser con el propósito de agradar a Dios. Y la otra parte tiene que ser un sacrificio vivo, algo que nos cueste, algo que de verdad estemos dispuestos a dejar. Dice también 1 Pedro 2:5. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como la casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí nos habla de hacer un culto en general con la iglesia, reunidos, de tal forma que en la congregación podamos adorar juntos al Señor. Está comprobado que cuando adoramos al Señor juntos, en un solo sentir,
ya sea a distancia o unidos, siempre hay un sentir de unidad, hay un placer en hacerlo juntos. Necesitamos de otros también para poder aprender a adorar al Señor. A veces uno no tiene la actitud o las ganas de hacerlo, pero al ver a otra persona, a otro hermano levantando las manos o adorando al Señor, nos inspira a hacerlo también. Por lo tanto, es importante el hecho de congregarnos. Hoy tal vez no estamos en las iglesias, pero sin embargo anhelamos estar, deseamos estar en la iglesia adorando, reunidos, cantando, danzando. Pero bueno, lo estamos haciendo desde casa. De tal forma que sabemos que a cierta hora nos estamos reuniendo para orar. Eso nos llena de fortaleza y nos da gusto hacerlo. Entonces, debemos entender que sacrificar nos debe llevar a dejar muchas cosas como el pecado, el orgullo, la vanidad, el yo, el conocimiento y tantas cosas. Lo que podemos sacrificar es el tiempo, dinero, familia y nuestros sueños también. ¿Por qué el tiempo? Pues el hecho de dejar algunas cosas con tal de estar en la iglesia o de servir al Señor. El dinero. ¿Será que Dios quiere también nuestro dinero si Él es el dueño del oro y la plata? Claro que sí. Dios nos quiere enseñar que sacrificando, ya sea en las ofrendas, ya sea en el diezmo, o ayudando a las personas económicamente, y somos desprendidos, Dios quiere bendecirnos a través de ello. Porque solamente cuando tenemos las manos vacías es que podemos recibir. ¿O acaso cuando tienes las manos ocupadas puedes recibir algo? No, tienes que dejar eso algo para que puedas recibir. Dios nos quiere enseñar entonces que tenemos que dejar algo con tal de recibir otro. Las fuerzas también podemos sacrificarlas. El esfuerzo diario que hacemos, ya sea con tu familia, ya sea con tus hijos, es un esfuerzo extra que hay que entregar también. A veces también tenemos que sacrificar a la familia. ¿No te ha pasado que algún familiar te dice, sabes qué? A partir de hoy ya no eres mi hermano, ya no eres nada para mí, porque ahora tú eres un aleluya, ahora tú eres de otra religión, eres de los volteados, ya no cuentes conmigo. En ese sentido es que podemos sacrificar a la familia, porque el Señor nos dice que por la causa de Él muchos nos van a menospreciar, muchos nos van a negar. No significa que tú voluntariamente tengas que dejar a tus hijos y decir, ahora yo soy cristiano y dejo a mi esposa. No, no, no. Es muy diferente lo que Dios nos pide. Él nos dice que por causa del Evangelio seríamos vituperados, recibiríamos burlas, menosprecios, pero es solamente por la causa de Dios, por el hecho de que seas cristiano, muchos te van a rechazar. Entonces es eso que estás sacrificando. Además, a veces tenemos que sacrificar nuestros sueños. Puede decir, pues bueno, yo tenía planes, pero ahora en Cristo entiendo que mis sueños y que mis planes no valen nada comparado con los planes de Dios. Mateo 10:22 dice, y serán aborrecidos. Por otra parte, también en Mateo 10:37 nos dice, el que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Debemos entender entonces que nuestro amor debe ser primeramente para el Señor, en ese orden. Primero para Dios, después para la esposa o el esposo y posteriormente para los hijos. Y después vienen todas las demás cuestiones. Si cuidamos ese orden, Dios en primer lugar, después la esposa y los hijos, entonces habrá un control de todo ello y Dios se va a encargar de bendecirnos también. Dios desea darnos siempre lo mejor, pero Él espera que tengamos una vida llena de sacrificios, no para ganarnos las bendiciones, más bien para que aprendamos a valorar lo que Él nos regala. Recuerda, cuando tú te sacrificas por algo, llegas a valorar aquello, de tal forma que lo amas mucho más, porque te ha costado. Precisamente lo que Dios nos quiere enseñar, que sepamos entender que solamente sacrificando obtendremos y disfrutaremos de las bendiciones que Él nos da. Por lo tanto, es importante saber que todos los días tenemos que sacrificarnos. Y hoy te pregunto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar con tal de agradar a Dios? ¿Quieres dejar aquello que te estorba? ¿Quieres dejar tu pecado, tu vida pasada, tus malos deseos? Es importante, tenemos que hacerlo todos los días. Un sacrificio vivo, santo y agradable. El sacrificio más grande ya fue realizado en la cruz. Todo lo que podamos sacrificar no se compara con ello. Por lo tanto, ¿qué estamos sacrificando? Tenemos que subir al monte. Tenemos que tener una actitud de acercarnos al Señor, preparar el altar de piedra que nos tiene que costar también.
Y entonces sobre el altar poner nuestro corazón y decirle: Dios, aquí está mi vida, mi corazón, mis planes, mis deseos, mi pecado también, Señor, aquí te lo entrego. Mi vida pasada, todo, Señor, lo que soy. Yo quiero, Dios mío, ser una ofrenda agradable a ti. Cuando entendamos esto, que solamente sacrificando podemos tener grandes recompensas, no es tanto que deseemos las recompensas, sino que nuestro propósito debe ser agradar al Señor. Nuestro sacrificio debe ser con un corazón dispuesto, con un corazón aceptable a Dios, con una actitud de querer hacerlo, con el deseo ferviente de ser personas que estemos dispuestas a amar al Señor, pase lo que pase. Tenemos que negarnos y decir: está bien, yo decido seguir a Jesucristo. No me importa lo que el mundo me ofrezca, no me importa lo que el diablo me esté dando, no importa, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Posiblemente pronto venga una persecución y tengamos que hacer una decisión. Si decido negar a mi Dios, entonces podré seguir vivo y salvar mi vida. Pero si decido seguir a Jesucristo, posiblemente me tengan que matar. ¿Qué prefieres, tu vida o la vida eterna? ¿Qué prefieres? De verdad, hemos esperado tanto tiempo, tantos años al Señor, hemos esperado la venida del Señor, que Él vuelva por nosotros, y de repente vienen y quieren que cerremos las iglesias, y ahora vienen que tenemos que reunirnos en la casa, y posiblemente lo más seguro es que pronto tengan que proporcionar una vacuna donde venga un chip y tengamos que decidir. Si eso pasa, hoy decido seguir a Jesucristo. Hoy decido renunciar a aquello que el mundo me está ofreciendo. Hoy decido buscar más a Dios, porque el sacrificio de Cristo fue tan grande que mi vida ahora decido entregársela al Señor voluntariamente. No me importa que me tengan que matar, no me importa lo que tengan que pasar yo. Prefiero la vida eterna a vivir sin el Señor Jesucristo. Hoy prefiero seguir a Jesús, renunciar a mis deseos con tal de estar con mi Dios. He esperado al Señor tantos años, he deseado verle cara a cara, y este tiempo me enseña que pase lo que pase, yo tengo que seguir a mi Dios. ¿Qué decides tú? ¿Quieres seguir al Señor Jesucristo? ¿Quieres sacrificarte? Hagámoslo, vivamos para Dios. Preferimos una muerte a estar sin el Señor. Entonces quiero que oremos, y pase lo que pase, venga lo que venga, hoy decidimos seguir al Señor. Decidimos negarnos a nosotros mismos, con tal de agradar a aquel que nos ha salvado. No importa si nos persiguen, no importa si nos cierran las iglesias, vamos a amar a Dios, vamos a agradar a aquel que nos ha llamado. Es mejor lo que Dios nos ofrece que lo que el mundo nos quiere dar. Es mejor dar la vida por el Señor que vivir sin Él. Por lo tanto, oramos. Padre, te pedimos en este día que tú seas obrando en nuestras vidas, que tú nos ayudes a entender tu palabra. A veces, Señor, no queremos negarnos a dejar tantas cosas, pero hoy entendemos que tenemos que sacrificarnos, porque tú nos lo pides, Señor. Tú esperas lo mejor de nosotros, quieres que vivamos en santidad, quieres que nos humillamos, porque sabes que la recompensa es mayor que lo que hoy estamos abrazando. Padre, hoy renuncio a mi pasado, renuncio a mi pecado, decido seguirte, y venga lo que venga, estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto, Señor, a seguirte, a servirte, sacrificarme por ti. Dios mío, no es nada comparado con lo que tú has hecho por mí. Tú me has ofrecido la vida eterna, la salvación. Me ofreces, Dios mío, tantas cosas. Y hoy quiero aprender a valorar lo que tú me das. Dios mío, quiero agradarte. Quiero que mi vida sea una ofrenda para ti. Padre, ayúdame, estoy en tus manos. Dame tu gracia y tus fuerzas. Bendice y guarda tu iglesia. Padre, que en esos tiempos de contingencia tu iglesia sea fortalecida. No importa lo que estén pasando, Señor. Aumenta nuestra fe. Que todo esto nos lleve a buscarte más a ti, Señor. Padre, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues adelante, mis hermanos. Seguimos en el Evangelio, seguimos caminando con el Señor. Recuerda, son tiempos de estar orando constantemente, de estar unidos. Son tiempos de no mirar atrás, sino de perseverar y mirar hacia arriba, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.